Hola, ¿qué tal? Continuamos en este video y pues lo que vamos a hacer aquí es aprender a cómo nosotros podemos escribir información hacia un archivo TXT. Bien, entonces en el video anterior estuvimos viendo cómo podíamos leer información de un determinado archivo y este de aquí era esa subrutina que habíamos desarrollado. Voy a crear un nuevo procedimiento que se llame write texts. Ya está. Entonces vamos a hacer en primera instancia algo similar. Voy a copiar esta declaración de variables que teníamos aquí arriba. De cierta manera voy a copiar todo esto de aquí y lo voy a pegar aquí abajo en este procedimiento. Entonces, primero lo que yo voy a hacer es crearme un archivo. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí al procedimiento que nosotros teníamos para crear nuestros archivos. Aquí está. Le voy a decir que se llame este archivo file write, así le voy a colocar. Presiono F5, vamos a ver, y ya está. Entonces aquí, file write, es donde nosotros vamos a escribir información. Entonces, voy a deslizarme hacia la parte inferior de este módulo para continuar. Aquí estamos. Primero lo que yo estoy haciendo es declarar estas variables que vamos a estar utilizando. Después aquí en la variable pfile le voy a conseguir ese archivo que va a apuntar pues al archivo que se llama ahora file write, que está vacío por el momento. Y después lo que voy a hacer, voy a abrir este archivo como un text string para poder escribir en este caso información. Entonces aquí tendría que cambiar el argumento y decirle for writing, ¿verdad? Ya está. Entonces vamos a comenzar. Podemos escribir información por un lado con for writing, pero también vamos a hacer una copia aquí y lo voy a pegar aquí. Hay otra opción que dice for appending. For appending. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que for writing lo que me va a hacer es, si tiene ya información ese archivo, lo que va a hacer es sobreescribirla. Es decir, me va a eliminar la información que tenía anteriormente y me va a escribir nueva información como que si fuera un archivo completamente vacío. En cambio, for appending lo que va a hacer es que si mi archivo tiene información, va a mantener esa información y por debajo va a comenzar a anexar esa información, ¿no? Entonces, for appending va a servir para anexar información y for write reemplaza la info del archivo, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo van a trabajar estos de aquí. Entonces voy a comenzar. Para ello, nosotros tenemos que llamar primero al objeto, en este caso txtString, punto, y aquí puedes ver todas las propiedades y los métodos. Algunos de ellos ya hemos estado utilizando. Y en este caso vamos a comenzar con el método write. Este método write lo que me pide es un texto. Yo le puedo pasar ese texto. Ese texto va a estar almacenado en mi variable myText. Entonces en myText yo le voy a decir aquí primera línea desde VBA. Eso se va a escribir. Entonces voy a ejecutar, presiono este botón y ya está. Vamos a ver ese archivo, file write, y aquí dice primera línea desde VBA. Ya se ha escrito información. Ahora, vamos a ver aquí la principal diferencia entre for writing y for appending. Si yo vuelvo a ejecutar, por ejemplo aquí, le digo nueva línea desde VBA, y yo presiono F5, estando en for writing, ¿qué vamos a ver? Voy a abrir y me dice nueva línea desde VBA. Me ha reemplazado la información existente, ¿verdad? Eso es con for writing. Voy a comentar aquí y vamos a descomentar esta línea que hace referencia a for appending. Y aquí voy a decirle otra nueva línea, ¿verdad? Ya sabemos que en este texto originalmente dice nueva línea desde VBA. Ahora yo voy a presionar F5 y vamos a ver qué es lo que está sucediendo cuando utilizo for appending. Lo que está sucediendo es
que después de esta información me está anexando otra línea de código, que en este caso es otro texto, ¿verdad? Voy a cerrar esto de aquí y continuamos. Bien, entonces de esa manera es como yo puedo utilizar lo que es el método write. Vamos a ir dejando comentarios por aquí de los métodos que estamos utilizando, en este caso el método write. Bien, este método write también yo le podría pasar no solamente un texto, yo le podría haber pasado txt_string.write, yo le voy a pasar por ejemplo un enter, que es el código 13. A ver, voy a ejecutar y después de este enter lo que voy a pasarle realmente es esto de aquí. A ver, voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar aquí. Entonces le voy a decir que esto se llame mi nueva línea desde VBA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el archivo? Aquí lo que yo tengo es toda esta información, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es ejecutar utilizando el argumento for appending. Presiono F5 y lo que tendría que haberse escrito primero es un salto de línea y después el texto, ¿verdad? Entonces abro el archivo y aquí está, se ha realizado el salto de línea y después he escrito el texto que se llama mi nueva línea desde VBA. Bien, y de esa manera yo le puedo pasar varios caracteres, por ejemplo el tabulador u otros también que puedes encontrar asignándole a este método chr y pasándole el código correspondiente. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí también es que yo puedo escribir líneas en blanco. Voy a utilizar write blank lines. Entonces yo le puedo decir txt string.write blank lines. Y aquí cuántas líneas en blanco yo quiero colocar. Yo quiero colocar por ejemplo 5 líneas en blanco y después yo quiero colocar mi texto, ¿verdad? Voy a comentar todo esto de aquí. Ya está. ¿Qué texto voy a colocar? A ver, por ejemplo aquí es un texto después de las líneas en blanco, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cómo está nuestro archivo en este momento? ¿Qué tenemos? Tenemos dos líneas de texto y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Ya, cierro aquí, presiono F5 y vamos a verificar nuestro archivo. ¿Qué ha pasado? Si se pueden dar cuenta, aquí ha realizado 5 líneas en blanco, como pueden darse cuenta aquí, y me ha escrito pues el texto que yo le he pasado al momento de ejecutar el método write. Bien, vamos ok hasta ahorita, seguimos avanzando. Voy a comentar esto de aquí. Lo que yo también podría traer es información desde Excel. Vamos a hacer ello. Lo que yo puedo hacer aquí, a ver, me voy aquí. Voy a decirle aquí que tengo línea 1. Después tengo línea 2. Y así voy a arrastrar varios elementos, ¿verdad? Hasta la línea 16, por ejemplo. Entonces, vamos a insertar esa información a nuestro archivo FileWrite. ¿Cómo vamos a hacer ello? Primero, lo que yo tengo que hacer es declararme una variable que va a hacer referencia a las celdas. Cell que va a ser el tipo range. Ya está. Ahora yo lo que voy a hacer primero es iterar for each por cada celda. ¿En qué? En el rango de celdas, ¿no? Que es en este caso A1. Y aquí yo voy a utilizar el método currentRegion. Bien, entonces for each lo cierro con next. Entonces aquí lo que está haciendo es iterar por cada celda en todas las celdas que están en esa selección, es decir, de rango A1 y todo lo que se extienda o lo que esté a sus alrededores, ¿verdad? Es como presionar Control Shift y el espacio.
Esto es para que se haga un poco más dinámico. Ahora lo que yo voy a hacer es escribir en nuestro archivo txtstring.write. Lo que yo voy a hacer es escribir. ¿Qué voy a escribir? Pues el texto que está almacenado en cada celda que se está iterando. Después de cada texto que se está escribiendo, lo que yo quiero hacer es colocar un espacio en blanco, ¿no? Entonces escribir blank lines y le paso el número 1. Bien, si yo ejecuto esto, pero lo voy a ejecutar ahora utilizando forWriting para que se reemplace toda la información. Voy a comentar esto y descomento esta línea de aquí. Presiono F5 y ya está. Vamos a ver. Abro el archivo y aquí está, me ha listado toda la información desde un rango de Excel, ¿verdad? Yo podría aquí haber tenido más información. Y como esto es dinámico porque estoy utilizando current region, pues lo que va a hacer, a ver, voy a cerrar esto de aquí, lo que va a hacer tendría que agregarse esa información, ¿no? Presiono F5, vamos a ver, el archivo abrimos y aquí está, ¿no? Se ha listado de manera dinámica la información desde las celdas de Excel. Bien, entonces lo que podría pasarle yo también es un array. A ver, voy a comentar esto de aquí y vamos a crear un array. Por ejemplo, dim arText y va a estar definido de 1 hasta 4 elementos, por ejemplo. Y también aquí tengo que utilizar bien dim, ya está, que de momento va a ser de un tipo cadena de texto. Bien, entonces aquí lo que primero tengo que hacer es rellenar estos datos, ¿no? En arText y el índice 1, pues le voy a almacenar primera línea y vamos a hacer una copia similar para los demás elementos de este array, que son 4 en este caso, ¿no? Entonces aquí iría 2, aquí iría 3, aquí iría 4 y aquí le vamos a escribir segunda línea y aquí tercera línea y aquí le voy a decir cuarta línea, ya está. Entonces lo que voy a hacer aquí es iterar este array. Voy a crearme aquí una variable que me va a servir como iterador. Entonces dim y esto va a ser del tipo entero, integer. Entonces aquí lo que yo voy a utilizar es el ciclo for. Entonces for de una variable i que va de 1 hasta, pues hasta 4, ¿no? Entonces cierro for con next. Entonces aquí ya simplemente llamo a txtstring.write. Aquí está. Y lo que le voy a pasar aquí pues es el elemento, ¿no? El elemento, pero con el índice que se está iterando. Entonces presiono F5. Vamos a ver. Ya está. Aquí se ha listado toda la información de ese array, que de cierta manera yo lo hubiera colocado aquí, que me escriba un espacio en blanco, ¿no? Lo podría haber colocado aquí por debajo. txtstring.write blank lines. Presiono F5. Me dice que el argumento no es opcional, obviamente aquí tengo que pasarle que me salte una línea. Presiono F5 y ya está. Vamos a abrir el archivo y ahí está, ¿verdad? Todos los elementos se han listado aquí, todos los elementos del array. Bien, y también nosotros podemos utilizar aquí lo que es el método writeLine. Para ello vamos a comentar todo esto de aquí, ya está, y voy a utilizar aquí el método writeLine. Escribir en una línea, ¿verdad? Voy a decirle aquí rápidamente txtstring writeLine y pues le tengo que pasar en este caso el texto, ¿no? Por ejemplo, estoy escribiendo en una línea. Ya está. Presiono F5. Vamos a ver. Y aquí está, estoy escribiendo en una línea. De esa manera vas a utilizar también el método writeLine. Y ya para finalizar,
tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Nosotros hemos estado realizando aperturas a este text string y nosotros cuando ejecutamos este método, que es un método del objeto file, lo que está sucediendo es que internamente estamos abriendo este archivo. No se ve de manera física, pero sí se está generando la apertura del buffer. Este buffer lo que me va a permitir es realizar diferentes modificaciones de ese archivo, como leer, escribir, anexar o eliminar información. Y después nosotros, por buenas prácticas, debemos de asegurarnos de que ese buffer sea cerrado. Y para ello lo que nosotros vamos a decirle aquí, cuando ya dejemos de trabajar con el objeto txtstring, le voy a decir txtstring.close, es decir, que ese buffer se cierre. Entonces presiono F5 y ya está. Y internamente esto ya se ha cerrado, ¿verdad? Entonces, hasta aquí es donde nosotros hemos aprendido a cómo escribir información en un determinado archivo y ya nos vemos.